las botellas de nuestro azufre filosofal y me he dado cuenta de que en la investigación de parapsicología hay una cosa que es crema, mira. O no sé si acordáis o no. No, esta era parte para ver si tenía radiación, pero esta era parte. Y esta era el rocío que cogimos con las influencias de parapsicología y esoterismo el Día de los Santos, intacto, ¿lo veis? Y este es el de la noche de Halloween. Sí, ¿lo veis? ¿Lo veis o no? Madre mía, qué diferencia. No me esperaba estos resultados de las investigaciones, os lo juro. También puede ser debido a que este tenga más capa de oxígeno. Ah, no, da igual, no, mira. Este tiene una capa de oxígeno muy importante, se podía ver oxigenado. Pero este se ha vuelto amarillo podrido del tirón, ¿eh? Curioso. Bueno, señores, y debido a la casualidad y a la causalidad en la que hemos descubierto cómo influencias negativas tienden a pudrir la materia, y ya vemos cómo los elementos, por ejemplo, el agua, que hace copia. Tú pones un vaso, viertes agua y coge la forma del vaso. Asimismo, mientras que haya captación de orbes de por medio, el agua va a copiar esa influencia. ¿Qué hace con entidades demoníacas? Se pudre. ¿Qué hace con entidades celestiales? Se mantiene incorrupto. Así que para comprobar todas estas cosas, como ya hemos visto, que del aire se puede sacar influencias positivas mediante aguas celestiales, como pueden ser las que vienen de los ríos, que van descendiendo por la montaña hasta llegar hasta la negativa, que es el mar, como puede ser la de los subsuelos que se filtra y van haciendo más lavado, como pueden ser la de los lagos, la de las lagunas, las que se forman por las lluvias de arriba, lo que viene de arriba. Tenemos que comprobarlo de la siguiente forma. Si creemos que el mar es la negativa, porque está claro que mediante, si tú coges agua de un manantial, no se va a pudrir de esa forma como habéis visto, que, vamos a ver, que no ha pasado tanto tiempo, o sea, habrá pasado, ese vídeo lo hice, bueno, no me acuerdo, pero que no ha pasado mucho tiempo. Por tanto, o sea, ponle 3 meses. Y en 3 meses un agua no se pone del color de un licor. Por tanto, creemos que eso viene de, como hemos dicho, de estas, no de estas entidades, pero sí de como ya se ha dicho, estas relaciones casuales, que nos dan pistas de por dónde tenemos que investigar. Si creemos por algún sentido que el mar copia o refleja todo esta energía, que no es mala, llamamos energía negativa porque es distinta a la positiva, y ya hemos dado que mediante las heces, por ejemplo en los homúnculos, y mediante este ecosistema, pues sigue otorgando o sigue visionándose vida de otra forma, aunque se repitan los patrones y sea exactamente lo mismo, pues tenemos que vamos a comprobar si es por todas estas cosas en teoría negativas, es decir, el mal olor, la podridumbre, etcétera, que tiene que ver con estas energías. ¿Cómo lo comprobamos? Pues si ya hemos comprobado que lo que tiene el mar en exceso es que acumula todas nuestras heces y toda nuestra basura y nuestra porquería, vamos a comprobar si eso es extrapolable a energía negativa, es decir, a las cosas malas, o a estas entidades malas, de tal forma que se podría afirmar que de las capas en las que hace la putrefacción en alquimia, que por eso sale con calavera, etcétera, tiene que ver con estas energías de carácter espiritual y que en parapsicología y esoterismo se traducen como energías negativas propias de como intentar comunicarse con cosas malas. ¿Cómo lo comprobamos? Pues si el mar era el causante, perdón, el causante no, si en el mar lo que se vierte son deposiciones y son aguas fecales, vamos a tener que hacer estudios parapsicológicos en el alcantarillado. Bueno, estos son aguas residuales que van a parar al mar. Y eso es una de las cosas de las que os quería hablar hoy, que es que ya habréis fijado en muchas láminas de alquimia que hacen la referencia de
de que el aire es el mar de los filósofos. Y os quería explicar por qué. Si os fijáis, toda la porquería de este planeta, ¿hacia dónde va? Al mar. ¿Y cuáles son las aguas limpias? Pues las aguas limpias son las que salen del aire, de la lluvia, del rocío. Entonces tenéis ahí las dos energías. ¿Y dónde se manifiestan? En la tierra. Prueba de ello os lo vamos a enseñar ahora mismo, lo vais a entender perfectamente. Esto es como cuando estuvimos en la temática de homúnculos, que realmente a partir de los desechos pues intentamos imitar los procesos de creación como si fuera la costilla de Adán, el barro, la caca, que genera vida. Y esto es lo mismo. Entonces, tenemos otro objetivo de investigación, ¿ves? Por ejemplo, aquí tienes el agua, pero el agua en sí genera, bueno, sí, vida bacteriana o lo que sea, pero donde se manifiesta es en la piedra, en la tierra. La piedra filosofal es una piedra que se saca de tierra. ¿De qué tierra? ¿Os acordáis de la espuma de Afrodita? No, la espuma del mar donde salió Afrodita se refiere a sales. Hablamos de sales. La vida, el mundo y el universo se hizo, mira, una concha. 2, 3. A base de sales. Y después hay otra cosa que le llaman los alquimistas, que es la magnesia. Es decir, los focos donde pueden haber vida o no. Evidentemente, si nos ponemos aquí al lado del alcantarillado, pues no nos vamos a comer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar tierra. Si nosotros quisiéramos encontrar vida en el mar, nos tenemos que meter aquí donde hay piedra. ¡Hostia, qué fría el agua! No, yo no me meto hoy, señores. Lo que sí es para poneros el ejemplo y que veáis el ejemplo. Me voy a ir ahí y lo vamos a ver en un momento. Pero lo que sí, os voy a enseñar antes lo que estaba diciendo. ¿Ves? Aquí tenemos la alcantarilla. Si la abro, seguramente ¿veis? Estaba lleno de agua, lleno de agua, que se filtra y va pasando por aquí. Entonces aquí vamos encontrando musgos, vegetación, va bien para que haya vida. Pero nos tenemos que ir adentrando más adentro y buscando más tierra. Entonces, por ejemplo, me apuesto a lo que sea con ustedes. Mira, ahí ya se ve un pez. ¿Y dónde están los peces? En la anémona. Aquí hay un tomate. Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis o no? ¿Veis cómo se ha ido corriendo? Ah, mira, aquí hay salgos. Eso de ahí es un camarón. Eso que está en el agua ahí moviéndose es un camarón. Y eso que ha pasado por ahí era un salgo. Nos vamos adentrando. No me voy a meter en el agua porque hace un frío del copón. Aquí tenéis otro pececillo que se ha escondido. Mejillones, ¿veis lo que digo? Ya alberga más vida. Mejillones.
¿sabes? Y además no metamos en lo profundo, más va a haber, siempre y cuando. Mira, ahí hay una gaviota. Eso ya es la magnesia, es decir, individuos que no son acuáticos, por la vida que alberga el mar, los atrae. Y fijarse que estamos aquí en la orilla, que es que no nos hemos ido muy lejos. Y con esto acaba la clase. Bueno, no, espérate, os voy a enseñar una anémona bonita, porque estamos aquí. Y ya os digo, es que ni me meto en el fondo del mar. Mira. Por eso no nos hemos metido ni a bucear y hemos encontrado mejillones, erizos de mar, que os los presento. Aquí tenéis más mejillones, lapa, molusco. O sea, viene siendo vida. Entonces, si aquí no hubiera esta piedra, o si aquí no hubiera tierra, caracoles de mar, tomate de mar, esto que he dicho. Y como os dije, estamos aquí. Imaginarse si nos metiéramos a bucear dentro, lo que podríamos ya ver, siempre y cuando, como siempre he dicho, que haya piedra donde fomente la vida. Y esto va así, los organismos van naciendo desde, es decir, el agua trae vida porque trae organismos microscópicos o bacteriológicos que son los responsables de que salga esto. Que traducido a otra forma es como vegetación, como tierra, pero es vegetación. Ya hay que separar los mundos, vegetal, animal, etcétera. Pero el vegetal siente atracción por el agua, o sea, siempre sale todo de un elemento principal. Este agua seguramente haya salido del aire, porque agua que se va almacenando en el planeta y va saliendo los elementos más. Suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta. Suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,